Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con la unidad temática número 3, que es referente a los métodos exploratorios. En esta ocasión, como estábamos comentando, vamos a hablar acerca del electrocardiograma, que probablemente yo creo que es el método exploratorio con el que la mayoría nos sentimos como que más familiarizados. La única diferencia es que, es que en esta ocasión le vamos a dar un enfoque clínico, no tan fisiológico como lo vimos en los primeros semestres. De acuerdo, Laura. Muy bien, entonces comenzando con la teoría del dipolo, eh, podemos mencionar que esta teoría nos sirve para entender la despolarización que se transmite de una célula a otra y cómo este proceso va pasando de forma sucesiva. Este proceso siempre va a llevar un polo negativo atrás y un polo positivo adelante. Como podemos ver en la imagen, no sé si alcanzan. ¿Se ve mi cursor? Sí, Ah, muy bien. Bueno, aquí yo les puse una imagen que me gusta mucho porque estas camaritas a mí me ayudan a entender muy bien la definición tanto de derivación como de vector. Podemos definir a la derivación como el punto de observación, es como el lugar en donde está posicionada la cámara y a través de donde se toma la foto. Y en el caso del vector es el sentido que muestra la despolarización, es decir, como hacia dónde va dirigido, que está señalado con la flechita verde. Y va a ir siempre de polo negativo a polo positivo. De forma gráfica, si la derivación detecta que el sentido de la despolarización se acerca, se va a trazar una deflexión positiva, como podemos ver aquí. Y si se detecta que el sentido de la despolarización se aleja, se va a graficar una deflexión negativa, como podemos ver en este caso. Y bueno, aquí también nos recuerdan la definición de vector, que es como tal como una línea, una flecha que nos indica el sentido. Ahora vamos a continuar con un resumen rápido de la activación del corazón y cómo esto se registra en el electrocardiograma. El corazón está formado por dos tipos de fibras. Las fibras musculares contráctiles, que son las responsables de la contracción miocárdica, y las musculares específicas, que son las encargadas de la generación o conducción del estímulo eléctrico. De esta se van a derivar diferentes elementos que ya conocemos, como el nodo sinusal, el nodo AB, el haz de Is y las ramificaciones de Purkinje. Muy bien. Iniciando con el nodo sinusal o nodo sinoauricular, o también conocido como nodo de Kate y Flack, podemos decir que es el nodo encargado de la generación del impulso eléctrico normal, por lo que en individuos sanos es el nodo que va a determinarnos la frecuencia cardíaca, que podemos recordar que es de 60 a 100 latidos por minuto. La expresión gráfica de esta acción en el electrocardiograma es la presencia de la onda P, como les marqué aquí con el rectangulito rojo, y va a representar como tal el ritmo sinusal, que no es patológico, por eso se los pongo con verde, porque el ritmo sinusal es normal. Después tenemos al nodo auriculoventricular, o también conocido como de Aschoff-Tawara. Es el sitio en donde se reduce la velocidad del impulso y se han identificado tres porciones principales en este nodo. Primero tenemos la porción auriculonodal, que es donde el impulso pierde específicamente la velocidad. Luego tenemos la porción nodal y por último tenemos la porción nodo-is, que es donde el impulso va a tomar otra vez una mayor velocidad. En condiciones patológicas, este nodo puede asumir el control y cuando esta normalidad suceda, se le va a denominar que tenemos un ritmo nodal. Este ritmo sí es patológico y por eso se los marco con rojo. Este se va a registrar en el electrocardiograma como una ausencia de la onda P, como podemos ver en la imagen de arriba, que no tenemos la onda P, es similar a una línea isoeléctrica y por lo tanto si no está funcionando bien el nodo sinusal que nos daba la frecuencia cardíaca de 60 a 100, vamos a notar una frecuencia cardíaca en estos pacientes de 40 latidos por minuto. Ese electro que tienes ahí, Laura, es de fibrilación auricular, donde no hay contracción de la aurícula y justamente quien está mandando el ritmo es el nodo, por lo que la morfología del complejo ventricular es estrecho. Eso es importante mencionarlo también. Muy bien.
Bueno, a manera de resumen, se despolariza el nodo sinusal, luego se van a despolarizar los haces internodales, que son el anterior, o también conocido como haz de Bachmann, el medio o el haz de James, y el posterior o haz de Tourelle. Estos van a despolarizar a la aurícula derecha, que después va a despolarizar al tabique interauricular y a la aurícula izquierda. Después se despolariza el nodo auriculoventricular, que despolariza el haz de His, que se divide en rama derecha y rama izquierda. Ya sabemos que la rama izquierda a su vez se divide en fascículo anterior y fascículo posterior, y este va a formar las ramificaciones de Purkinje. Estas van a despolarizar al ventrículo izquierdo y luego el tabique interventricular, y por último el ventrículo derecho. Aquí, mencionaba en el libro que en ocasiones el impulso puede sufrir un bloqueo en una de las ramas de His, que era lo que ya también comentaba el doctor. Esto va a tener un registro electrocardiográfico específico. Yo no se los voy a enseñar ahorita porque me parece que el compañero que expone después de mí tiene que presentar eso. Pero de manera general, si el impulso se bloquea en la rama derecha, vamos a tener un trazo que va a revelar una imagen del bloqueo de la rama derecha. Y si bloqueamos la rama izquierda, vamos a observar pues también un bloqueo en rama izquierda. Pero bueno, esto lo vamos a ver a más profundidad cuando veamos el electropatológico. Muy bien, ahora continuando con las derivaciones, vamos a mencionar que el electroclínico habitual se registra colocando 10 electrodos en diferentes puntos específicos del paciente. Ahorita vamos a ver cuáles son esos puntos. Van a ser 4 colocados en cada una de las 4 extremidades y 6 colocados en el tórax. El electro se realiza mediante 12 derivaciones, 3 derivaciones estándar de las extremidades, que es la derivada 1, la derivada 2 y la derivada 3. Y bueno, en la imagen podemos ver cómo el paciente tiene como una especie como de canillera, muñequera, unas como pincitas amarillas. Esas son las que detectan las derivaciones, la 1, la 2 y la 3. Luego tenemos 3 derivaciones aumentadas o amplificadas de las extremidades. Y aquí tenemos lo que es ABR, ABL y ABF, que significan derivada de aumento del vector derecho, derivada del aumento del vector izquierdo y derivada del aumento del vector del pie izquierdo. Creo que puede ser aumento o era amplificación, porque también se conocían como amplificación. Está bien, las dos. Ay, perdón. Y las 6 derivaciones precordiales, que van a ser la de B1 a B6. Y se las marqué con verde porque corresponden a los chuponcitos que tiene el paciente, como las bolitas verdes que podemos ver en la imagen. Nada más algo agregamos, Laura. Así como están al lado izquierdo, así los podemos poner al lado derecho y también al dorso. Y eso sería el círculo torácico. O sea, toda la imagen, porque el corazón estaría en el centro, para que no se nos vaya a ningún punto. En ciertos problemas donde no se puede ver de esta parte anterior, sino que tendríamos que ver, por ejemplo, en el infarto posterior, que tendríamos que ir a ver las derivaciones dorsales. Sí, de hecho, en diapositivas anteriores menciono eso de cómo hay diferente, o sea, dependiendo de lo que estemos buscando, cuáles derivadas como que podemos aumentar. Adelante. Bueno, aquí vamos a hablar primero de la localización de los electrodos. Podemos decir que D1 se obtiene con la entrada positiva en el brazo izquierdo y la entrada negativa en el brazo derecho, como podemos ver en esta imagen. El brazo izquierdo nos va a dar el lado positivo y el brazo derecho nos da el negativo. Y en este caso, pues el pie no estaría involucrado. Luego aquí en D2, lo vamos a obtener con la entrada positiva de la pierna izquierda. Ay, se me va. Ya, aquí. Pierna izquierda y la entrada negativa, del brazo derecho. Y en el caso de D3 se va a obtener con la entrada positiva de la pierna izquierda y la entrada negativa del brazo izquierdo. Igual podemos verlo aquí. Aquí es importante mencionar que también vamos a tener un electrodo en la pierna derecha. Normalmente no lo marcan porque pues no nos genera como tal la derivada, pero nos ayuda como una referencia electrónica y también a reducir el ruido. Y en algunas bibliografías alcancé a leer que decía que ese electrodo hacía como el efecto de tierra. Así es.
Entonces, bueno, aquí también les empiezo a poner lo que es el triángulo de Einthoven, solamente para recordar que el brazo derecho siempre va a ser negativo, la pierna izquierda va a tener siempre valores positivos y el brazo izquierdo es el que puede tomar valores positivos o negativos. Muy bien, continuando con el triángulo de Einthoven, es importante mencionar que las conexiones eléctricas de todas estas derivaciones pueden representarse como un vector orientado de su polo negativo a su polo positivo, como ya les estaba enseñando. Este vector va a formar como tal un triángulo que es el famoso triángulo de Einthoven. Ahora, continuando con las derivaciones aumentadas de las extremidades, podemos mencionar aquí en la primera foto que en ABR el electrodo explorador que va a formar la entrada positiva es el electrodo del brazo derecho. Luego en la derivación ABL, el electrodo que va a formar la entrada positiva es el electrodo del brazo izquierdo. Y por último, para ABF, el electrodo positivo va a ser el de la pierna izquierda. Aquí el potencial de referencia de estas derivaciones se va a formar conectando los electrodos de las dos extremidades no usadas. Y esto lo podemos ver con las líneas punteadas en los tres monitos, como la suma de estas generan el lado o el polo negativo. Esto nos va a determinar el sistema hexaxial. Las tres derivaciones estándar de las extremidades, que eran esas que les marcaba, y las tres derivaciones aumentadas, que serían ABR, ABF y ABL, están alineadas en el plano frontal del tórax y se unen para formar el sistema hexaxial que va a permitir calcular el eje eléctrico medio del corazón o el eje cardíaco. Esta representa la dirección de la activación de una fibra cardíaca promedio teórica. Y bueno, es importante recordar que el eje cardíaco normal se va a encontrar entre menos 30 y más 90 grados. Aunque, bueno, entre menos 30, nosotros vamos a para fines del curso, en el 95 del percentil, entre 0 a 90, porque tienes razón, sí puede hacer que alguien tenga normalidad porque el corazón esté más horizontal, y entonces sí el eje eléctrico puede estar a menos 15, menos 30, pero nosotros vamos a hacerlo de manera ortodoxa para el curso entre 0 a 90 grados, del 95% del percentil en la curva de Gauss, ¿de acuerdo? Para todos, Laura. Sí, de acuerdo. Porque si les pongo yo algún, que no se los voy a poner así, pero si les pongo algún electrodo donde esté el eje eléctrico desviado arriba a la izquierda, ese paciente les voy a poner la clínica que tiene hipertensión arterial. Entonces es que tenga hipertrofia al ventrículo izquierdo por la hipertensión arterial y por eso el eje eléctrico está desviado arriba a la izquierda. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Igual si quieren les corrijo la presentación para que no se confundan. Está bien, como lo normal, como tú lo has mencionado, está bien, pero vamos a aclarar esas. Sí, Vamos claro. para hacerlo, para el curso. Muy bien. De acuerdo. Bueno, entonces, bueno, no sé si se acuerdan, en fisio nos enseñaron a calcular el eje cardíaco. Aquí les puse un video cortito que nos da dos formas en la que podemos calcularlo. Entonces, por favor, díganme si se escucha. Creo que se tiene que escuchar. Voy a explicarles dos métodos de cómo hallar el eje cardíaco. ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Ah, ok. Ahí va. Ay, se trabó. En el primero de ellos vamos a necesitar un eje de coordenadas. Como sabemos, la derivación 1 está en la horizontal y en la vertical tenemos la derivación AVF. Para recordar la disposición tenemos las derivaciones con números y las derivaciones con letras, que se van a intercalar unas con las otras. Los números se van a ordenar de forma ascendente y las letras por orden alfabético. Tendríamos 1, un espacio, 2, AVF, 3, AVL, espacio y AVR. En este primer método lo que debemos hacer es mirar nuestro electro y en todas sus derivaciones buscar la que es isoeléctrica. Esto quiere decir que la deflexión hacia arriba y hacia abajo sean iguales.
Después vamos a buscar la derivación que sea perpendicular a esta. Y ese va a ser el eje cardíaco. En nuestro caso, si la tuviéramos en AVL, la perpendicular sería la 2. Por lo tanto, está a 60 grados, lo que estaría dentro de la normalidad. El siguiente método es algo más exacto que el anterior, y únicamente vamos a utilizar la derivación 1 y AVF. Lo que debemos hacer es restar a la parte positiva del complejo QRS la parte negativa del mismo, tanto en 1 como en AVF. Con esto obtendremos dos vectores, uno en el plano horizontal y otro en el plano vertical. Haciendo la sumatoria de estos dos vectores, como hacíamos en matemáticas, obtendremos el vector cardíaco. Para simplificar, cuando tengamos un electro delante, muchas veces únicamente se mira 1 y AVF. Si en ambos es positivo, el eje es normal. Si en uno es positivo y AVF es negativo, tenemos un eje superior. Si uno es negativo y AVF positivo, tendremos un eje derecho. Y si ambos son negativos, tendremos un eje extremo derecho. Este es el mejor método, este segundo, más fácil de poder tener rápidamente el eje eléctrico con la derivación de 1 y AVF, como se ha mencionado, que es precisamente de lo que yo les pasé en la revisión del electrocardiograma. Con esto es suficiente. Y aquí también recordar una más, D1 y D2 y D3 positivo, eje eléctrico a 60 grados. Recuerden que la ley de Einthoven es D2 es la suma de D1 y D3. Y que también se relaciona con el eje eléctrico dentro del cuadrante inferior izquierdo entre 0 a 90 grados. Con dos derivaciones es suficiente para tomar el eje eléctrico D1 y AVF. Adelante. Muy bien, bueno, vamos a terminar para ya acabar con las derivaciones. Vamos a continuar con las precordiales. Estas registran el potencial en 6 puntos específicos en el tórax y van a tener una relación con un potencial de referencia llamado terminal central de Wilson, que se abrevia TCW. La terminal central de Wilson es la entrada negativa y es el valor medio de los potenciales registrados en cada uno de los 3 electrodos de las extremidades. Como podemos ver en el dibujito de abajo, se hace un promedio de estos 3 electrodos y eso genera la entrada negativa. Y ya los que ponemos en el área precordial hacen la entrada positiva. Muy bien, entonces, bueno, eso también era lo que nos estaba mencionando Ernesto. Vamos a tener que ubicar los diferentes puntos en zonas específicas. Empezamos con B1, que está en el cuarto espacio intercostal y en el borde derecho del esternón. Luego pasamos a B2, que va a estar entre el cuarto espacio intercostal y el borde izquierdo del esternón. Luego nos tenemos que saltar a B4, porque B3 va a estar entre B2 y B4. Entonces podemos decir que B4 está en el quinto espacio intercostal, siguiendo la línea medioclavicular y el quinto espacio. Luego B5 y B6 igual están más o menos a la altura del quinto espacio intercostal, solo que uno va a estar sobre la línea axilar anterior y el otro sobre la línea axilar izquierda. Y bueno, eso es un poquito lo que nos mencionaba el doctor, de que si necesitamos hacer algún estudio más profundo, podemos continuar poniendo los electrodos hacia el otro lado o incluso en la espalda. Okay. Las 6 derivaciones precordiales se van a alinear en el plano horizontal del tórax, como podemos ver en esta imagen. Y tenemos que las otras 3 derivaciones estándar de las extremidades y las derivaciones aumentadas van a estar alineadas en el plano frontal. No, perdón, me confundí. Estas están en el plano horizontal y estas en el plano frontal. Las últimas que les mencioné están en el horizontal. Ahora, estas 12 derivaciones suelen dividirse en subgrupos correspondientes a las regiones cardíacas para las que podrían ser más sensibles, es decir, a la región a la que están como más cerca y por lo tanto pueden captar mejor esa señal. Estas designaciones
son relativamente inespecíficas y en algunos estudios o algunas bibliografías indican que no es como que muy exacta, pero la realidad es que sí se utilizan a veces para hacer como la interpretación de la localización de algunos tipos de infarto. Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir que D2, D3 y ABF nos ayudan a evaluar la región inferior, B1, B2 y B3 septal, B1, B2, B3, B4 la anterior, y así sucesivamente. Pero esto es, bueno, tengo entendido que es relativo porque muchas veces como que puede haber ciertos errores. Y bueno, aquí podemos ver más o menos cómo en un electro podríamos dividirlo por zonas y dependiendo de la zona en la que encontremos la alteración, es el área o la región cardíaca que va a estar alterada. ¿De acuerdo? Ahora, al referirnos a otros sistemas de derivaciones, nos vamos a referir a los sistemas de derivaciones expandidas, es decir, como el poner más electrodos. Los más comunes van a ser los registros con electrodos adicionales colocados en el área precordial derecha. Estos sobre todo van a servirnos para valorar algunas anomalías del ventrículo derecho, como podría ser algún infarto. Luego tenemos los electrodos colocados en la parte posterior izquierda del tórax y estos también nos sirven para detectar infartos, solo que serían infartos posterolaterales agudos. Y por último, podemos agregar electrodos en puntos anteriores del tórax, pero que sean más superiores a los puntos normales. Y estos nos van a ayudar a detectar algunas anomalías, como puede ser el patrón de Brugada y algunas de estas variantes. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar con el electrocardiograma normal. Hablando un poquito de la historia, podemos decir que Wilhelm Enthoven diseñó en 1901 un aparato de registro llamado electrocardiógrafo. El registro obtenido de este se le denominaba, como ya conocemos, electrocardiograma, y este se define como la expresión gráfica de la corriente eléctrica del corazón. El papel de registro está cuadriculado de tal forma que va a tener líneas horizontales y verticales. Estas van a tener una separación de 1 milímetro y cada 5 milímetros las líneas de separación se van a hacer más gruesas, formando un cuadrito un poquito más grande. Esto lo podemos ver en la esquina superior derecha. Entonces, un cuadro grande va a contener 25 cuadros pequeños. Las líneas verticales del papel van a expresar el tiempo, de tal forma que un cuadro pequeño va a corresponder a 0.04 segundos y un cuadro grande va a corresponder a 0.2 segundos y así sucesivamente, se va a ir sumando. Esto lo podemos ver con más detalle en la tabla que les puse aquí abajito, pero pues para ya no tardarnos tanto, se las dejo ahí y ya si quieren ver la multiplicación de cuántos cuadritos equivalen al tiempo, pues igual ahí ya la pueden checar. Las líneas horizontales van a medir el voltaje. En general, los electrocardiógrafos están ajustados a una sensibilidad de 1 milivoltio por centímetro. De esta forma podemos decir que un cuadro pequeño va a equivaler a 0.1 milivoltios y un cuadro grande va a representar 0.5 milivoltios. Y igual podemos ver las conversiones en la tablita de abajo. El potencial de acción transmembrana va a constar de 4 fases. En la fase 0 se presenta la corriente rápida de sodio, que representa la despolarización celular. Y como ya mencionaba el doctor, esta fase va a corresponder a la activación ventricular y al complejo QRS que vamos a ver en el electrocardiograma. La fase 1 corresponde a una repolarización rápida y se debe a una corriente de cloro hacia el interior de la célula, así como una inactivación parcial de la corriente de sodio. Después tenemos la fase 2, que va a ocurrir una lenta y sostenida corriente de calcio hacia el interior de la célula, lo cual va a explicar la meseta de la curva del potencial. Luego tenemos la fase 3, que va a concordar con la repolarización final y es consecuencia de una rápida salida de potasio de la célula contráctil. Y por último, la fase 4, en esta se establece una nueva cuenta como del equilibrio de la polaridad celular. Luego, de forma general, vamos a mencionar que la onda P se genera por la activación de las aurículas. El intervalo PR corresponde a la duración de la conducción auriculoventricular. El complejo QRS va a ser producido por la activación de los 2 ventrículos y la onda ST va a reflejar la recuperación ventricular.
Y les dejé una imagen pues para que vayan identificando los elementos. Y Ahí está el punto J. sí, también, y Es, también está la onda U, nada más que esas las escribo más adelante. ok, el punto J es, véalo ahí cómo se ve la concavidad. Sí, está Bien. aquí. En esta tablita podemos observar la duración normal de las ondas y los intervalos que componen el electro. El intervalo de los valores normales de estos parámetros va a reflejar una notable variabilidad entre personas, por eso es como un rango. Podemos ver que la onda P va a durar menos de 120 milisegundos, el intervalo PR menos de 200, el QRS menos de 110 a 120 y el QT va a ser menor o igual a 440 o 450. Aquí mencionaba, o sea, estos intervalos se dan porque hay diferencia entre las personas y puede ser a causa de aspectos técnicos, como que pongamos los electrodos en posiciones diferentes, debido a efectos biofísicos, como puede ser la postura, la temperatura, lo que haya consumido el paciente o incluso la misma frecuencia cardíaca. Y pues la variabilidad entre personas, que pues es la edad, la raza, la constitución física, cómo tiene el corazón, su propia fisiología. Son cosas que pues van a variar entre todos. Ya hablando como tal de la onda P, podemos decir que va a reflejar estos patrones de activación. Es importante que sepamos cómo se va a ver la onda en cada derivación normal, para si vemos que está diferente, pues eso significa, como nos dice el doctor, ya va a ser como indicativo de alguna patología. Entonces, en las derivaciones ABL, no, perdón, va a ser positiva primero en la derivación 2, en la 1, en la ABL y ABF. Luego tenemos que va a ser ascendente o descendente en ABL y en la derivación número 3. Va a ser típicamente ascendente en las derivaciones precordiales derechas. Puede ser bifásica en la deflexión, con una deflexión positiva que se va a transformar luego en una deflexión negativa en B1 y en B2. Y va a ser normalmente ascendente en las derivaciones laterales. Y les puse con negritas, esto que es importante, que las variaciones en este patrón pueden reflejar diferencias en las vías de la conducción interauricular. O sea, en general, la onda P nos va a indicar problemas en la aurícula o en la conducción de la aurícula. Y bueno, les dejo en casi todas las diapositivas el electro normal para que vayan checando ya después con más tiempo cómo realmente, por ejemplo, se ve positivo en D2 y así que vayan analizando cada uno. El límite superior de la duración de una onda P normal se ha fijado como en promedio, que es de 120 milisegundos. La amplitud en las derivaciones de las extremidades va a ser normalmente menor a 0.5 milivoltios y la deflexión negativa terminal en las derivaciones precordiales derechas va a ser menor a 0.1 milivoltios de profundidad. Los potenciales generados por la repolarización auricular no suelen observarse en el electrocardiograma de superficie debido a su amplitud, porque normalmente son de 100 milivoltios y porque están más que nada como que superpuestos con el complejo QRS. O sea, al ser más grande el complejo QRS, no vamos a poder ver esta repolarización auricular. Y en ocasiones se va a observar una onda de baja amplitud y polaridad que va a ser contraria a la de la onda P, y esta se va a conocer como la onda TA, y se presenta sobre todo, me parece que en los bloqueos auriculoventriculares. Ahora hablando de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, es importante conocer de esta porque puede aportar datos sobre los mecanismos de control neuroautónomo y sus alteraciones secundarias al envejecimiento, a enfermedades o a algunos efectos de fármacos. Las fluctuaciones de alta frecuencia relativa van a estar mediadas por la actividad del nervio vago. La atenuación de la arritmia sinusal respiratoria en reposo es un marcador de envejecimiento fisiológico. También puede indicarnos diabetes mellitus, una insuficiencia cardíaca congestiva o algún otro trastorno. Y en el caso de que tengamos una baja frecuencia, bueno, esto va a estar regulado por interacciones simpáticas y parasimpáticas. Se han desarrollado distintas técnicas de procesamiento de la señal para analizar esta frecuencia
Y a pesar de todo, hasta ahorita no es posible deducir como con exactitud la relación que van a tener estos efectos autónomos y cómo se va a representar fisiológicamente en el cuerpo. Continuando con el segmento PR, podemos decir que es una región que va a parecer isoeléctrica, no siempre es 100% isoeléctrica, pero parece ser isoeléctrica, y comienza con el final de la onda P y va a terminar con el inicio del complejo QRS. El intervalo normal PR va a medir de 120 a 200 milisegundos y va a servir como tal de un puente entre las activaciones auricular y ventricular. Es como ese espacio entre una activación y otra. Luego, siguiendo con el complejo QRS, podemos decir que... perdón. Sí. Cuando el PR es corto, implica una conducción anticipada. Estos son que puede haber puede haber precisamente un síndrome de preexcitación, PRs cortos, Long Gannon Levine, Wolf Parkinson White, PRs cortos de menos de 120 milisegundos. Eso implica que está muy cercano la actividad del ventrículo cuando se activa la aurícula. Eso puede ser por un haz anómalo que conecta o músculo auricular con músculo ventricular, o conecta un haz interauricular con el haz de His. Por eso es que puede haber un PR corto, o puede estar alargado precisamente cuando hay una alteración en la conducción interauricular hacia el nodo. Y este es el bloqueo auriculoventricular de primer grado. Para fines prácticos, más de 0.20 para nosotros, nuestro curso, por supuesto que no vagotónicos, sino pacientes, así lo vamos a poner, es anormal. Más de 200 milisegundos. Adelante, Laura. Muy bien. Bueno, el complejo QRS ya sabemos que está formado por una deflexión negativa, luego una positiva y luego una negativa, que es QRS. Aquí es importante mencionar que las ondas altas se designan con letras mayúsculas y las ondas pequeñas con letras minúsculas. También mencionar que la onda ascendente siguiente a una onda S, si va a estar presente, la vamos a denominar como una R', R mayúscula y prima. Bueno, y que va a representar la actividad septal y pues sobre todo la del ventrículo izquierdo. Aquí en este punto del complejo QRS es importante entender dos conceptos, el de muesca y el de empastamiento. Bueno, también para que tiene que pasar la deflexión, la línea base, para que podamos considerarla como tal una onda individual. En caso de que esto no suceda, vamos a tener lo que es la muesca o el empastamiento. Una muesca es definida como un cambio brusco en la dirección de una onda similar a la onda subyacente, pero que como tal no va a atravesar la línea base. Y le subrayo cambio brusco porque va a ser lo que va a hacer la diferencia entre un empastamiento, que en el empastamiento es un cambio gradual. En la imagen de abajo, los dos primeros como que triangulitos, esas son las muescas. Y las otras dos son las que son solo como el triangulito, estas dos, son el empastamiento, que es un cambio gradual en la pendiente de la onda. Y va a estar indicado por una preexcitación que se presenta en Wolf Parkinson White. Y es importante que estos patrones reflejan alteraciones en los patrones de activación y normalmente se presenta en contornos lisos debido a cicatrices, como se presenta por ejemplo en la hipertrofia ventricular o en los infartos. Esta es en el Wolf Parkinson White, la onda delta. Pero PR puede estar muy corto también. Ok, entonces, bueno, pues produce una onda positiva inicial en las derivaciones con ejes dirigidos a la derecha, como pueden ser ABR o hacia adelante, como es B1.
Las derivaciones cuyos ejes se dirigen a la izquierda, que es derivación 1, ABL, B5 y B6, van a registrar ondas negativas iniciales, conocidas como ondas Q-septales. La ausencia de estas ondas Q-septales con complejos QS, o sea, QS en mayúscula, evidentes en las derivaciones precordiales derechas o con ondas R iniciales en las derivaciones 1, B5 y B6, pueden ser una variante frecuente que no se considera patológica, o sea, es parte de lo normal, y pues no se asocia con ninguna enfermedad cardíaca específica. El patrón del QRS en las derivaciones 2, 3 y ABF puede ser predominantemente ascendente con complejos Q minúscula, R mayúscula. O bien estas derivaciones van a mostrar patrones R minúscula, S mayúscula o RS, las dos mayúsculas. Y es posible que la derivación 1 alcance a registrar un patrón QR o un patrón RS isoeléctrico. Ahora, hablando del complejo QRS y la relación que va a tener con el eje cardíaco, que es lo que les enseñé en la clase pasada a calcular, podemos decir que si el eje medio se aproxima a los 90 grados, el complejo QRS en las derivaciones 2, 3 y ABF será predominantemente ascendente con un complejo QR y la derivación 1 va a registrar un patrón RS isoeléctrico. Si este se aproxima más al grado 0, las derivaciones 1 y ABL van a registrar un patrón con una onda Q chiquita y una R grandota predominantemente ascendente, y las derivaciones 2, 3 y ABF van a mostrar patrones RS o RS mayúsculas las dos. Los ejes medios del QRS más positivos que 90 van a representar una desviación a la derecha del eje. Y en las derivaciones B1 y B2, las ondas R minúscula iniciales se siguen de ondas S mayúsculas teniendo un patrón R minúscula S. Luego los patrones en las derivaciones mesoprecordiales, como B3 y B4, van a generar una onda R grande o una onda R chiquita a medida que se va moviendo el electrodo, que era lo que decía el doctor, de cómo de B1 a B6 iba creciendo la onda R. Y a medida que el electrodo explorador se va desplazando más hacia la izquierda, la onda R va a pasar a ser más dominante, o sea, más grande. Y la onda S, de ser grande, se va a empezar a hacer más pequeñita o se va a alcanzar a perder por completo. Bueno, ya para terminar, vamos a hablar de la onda STT. Esta onda, como, bueno, se las encerré con un cuadrito rojo arriba para que lo ubiquen, va a reflejar la actividad durante la fase de meseta, este es el segmento ST, y las fases de repolarización posteriores van a estar indicadas con la onda T. Es importante mencionar que normalmente casi siempre va a tener la misma polaridad que el complejo QRS, es decir, si el complejo QRS es positivo, pues también la onda STT va a ser positiva. Va a tener patrones ascendentes en la derivada D1, D2, ABL y ABF y en las precordiales laterales. Y va a tener un patrón negativo en ABR. La amplitud normal del segmento, al igual que otros segmentos, va a variar según la raza, el sexo y la edad, y típicamente va a ser mayor en la derivación B2. Ok, continuando ya casi para terminar con la onda J, podemos decir que esta es una muesca que va a aparecer al final del complejo QRS. Es de las últimas ondas que vamos a observar en el electro. Tiene la misma polaridad que el complejo QRS precedente, es decir, si el complejo QRS es positivo, nuestra onda J también va a ser positiva. Esta onda puede ser normal o patológica. Por ejemplo, podría ser patológica en la hipotermia sistémica y en síndromes de la onda J como tal, que incluirían los patrones de Brugada y el patrón de repolarización precoz. Este es de la onda J, igual se las marco ahí en la esquina superior derecha. Continuando con la onda U, podemos decir que tiene una amplitud por lo general menor a 0.1 milivoltios y que igual va a tener normalmente polaridad igual a la onda T precedente. Esta va a ser máxima en las derivaciones B2 y B3 y se va a observar más a menudo con frecuencias cardíacas bajas. Se ha apuntado a una repolarización retrasada en áreas del ventrículo que sufren una relajación mecánica tardía.
Y ahora sí, ya para terminar, podemos decir que el intervalo QT se extiende desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T, y de forma general refleja la duración del potencial de acción ventricular. Este puede durar de 50 a 65 milisegundos, dependiendo de la derivación en la que estemos, y el intervalo más largo que vamos a encontrar se va a encontrar con mayor frecuencia en las derivaciones B2 o B3. Y también es importante mencionar que el intervalo QT normal depende de la frecuencia cardíaca. Si tenemos frecuencias cardíacas más altas, vamos a tener intervalos QT más amplios. Y ya por último les dejo mis bibliografías por si quieren checar algún dato más en concreto. Esos fueron los dos libros en los que me basé.